Vamos a continuar con el programa del encuentro. Quedará con el uso de la palabra la profesora María Pía Martín, quien moderará el panel de discusión Desafíos políticos y económicos de la integración latinoamericana. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la participación de Ángel Frischwitz, Ernesto Tone y Osvaldo Rosales en este panel, y también a quienes asisten a esta celebración de los 20 años del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. En primer lugar, quiero decir que tenemos un gran panel con panelistas de amplia trayectoria, tanto académica como profesional en el campo de las políticas públicas y con amplio conocimiento de los temas no solo de Chile, sino que también de América Latina. Y este panel aborda como tema central los desafíos políticos y económicos de la integración latinoamericana. El primer panelista es Ernesto Otone, PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de París III, la Sorbonne Nouvelle. Es director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales y profesor adjunto de la Universidad de Chile, que varios lo han tenido como profesor. También ha sido secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, de esta casa, y asesor senior del presidente Ricardo Lagos. Y es asesor también académico del Club de Madrid. Su ponencia tratará sobre la contribución de América Latina a la otra globalización. En segundo panelista es Osvaldo Rosales, economista, magíster en Economía de la Universidad de Chile, especializado en temas de desarrollo económico y de economía internacional. Él es director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL en Naciones Unidas, así que es de la casa. Le agradecemos también la acogida en esta casa de esta celebración. Él también fue director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que es la máxima autoridad económica de la Cancillería, y encargado de las negociaciones económicas internacionales. Su ponencia trata sobre renovando el proceso de integración regional. Y finalmente nuestro último panelista es Ángel Frischwitz. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, con posgrado en Ciencia Política. Ha sido uno de los grandes forjadores de la Flaxo, con amplia experiencia en América Latina también, y ha tenido experiencia académica en política y democracia, y también ha sido subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, subsecretario de Relaciones Exteriores y secretario pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Su ponencia trata sobre los obstáculos de las políticas a la integración, soberanía y consenso. Por lo tanto, tenemos tres panelistas muy destacados, como les digo, con amplia trayectoria académica y también, como lo vieron en su referencia, profesional en el ámbito del gobierno. Los dejo entonces con Osvaldo Rosales. Con Ernesto Tone, perdón. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, muchas gracias por la invitación, que era también un deber por la relación tan fuerte que he generado con el magíster, y que ha sido una de las actividades con la cual he tenido más satisfacciones en la docencia. Veo que hay muchos exalumnos y algunos alumnos. Y también de estar en esta casa que fue mi casa durante muchos años. Bueno, la presentación que yo quiero hacer es bastante heterodoxa temáticamente, porque yo no voy a tomar el tema de América Latina, pero vinculándolo al tema de una otra globalización, es decir, un tema muy poco tratado de cómo América Latina, como un conjunto, puede tener un rol
en una fase distinta de la globalización, puede contribuir. Siempre analizamos cómo la globalización o los procesos de globalización impactan en América Latina y generan determinados efectos. Yo estoy tratando de mirar, y ese es el tema que estoy estudiando, al contrario, es cómo América Latina puede jugar un rol en una globalización distinta, en una nueva fase de la globalización. Entonces quisiera partir con alguna caracterización internacional para después llegar a América Latina. Hace algunos años el economista Daniel Cohen caracterizaba la fase de la globalización por la cual atravesamos como una fase triste de la globalización, una fase más bien oscura, donde predominaban más desarrollos negativos que los positivos. Bueno, esa realidad, si lo vemos al calor de la situación internacional de hoy, no tiende a modificarse mucho, más bien tiende a profundizarse. Si bien es cierto que los efectos de la crisis financiera del 2008 tienden a ser superados lentamente por los Estados Unidos de América, la situación de Europa no logra recuperarse. Muchos países de la Unión Europea parecieran estar lejos de un mínimo nivel de recuperación. Mientras tanto, en muchos de ellos se han extendido los disfuncionamientos del sistema político, una desafección por las instituciones clásicas de la democracia, casos de apatía o de rechazo a la política y a los políticos, junto a movimientos sociales contestatarios de orientación progresiva, que son los menos, surgen y hasta prevalecen formaciones antieuropeas, xenófobas y de dudosa filiación democrática. Los grandes países emergentes han disminuido su dinamismo económico y algunos lo han hecho de manera severa. Las propuestas para generar mayores y más equitativas regulaciones financieras a nivel internacional se encuentran bastante detenidas. Las fuerzas que empujaron la especulación a límites que provocaron la crisis tienden a volver a las viejas prácticas. La situación política global se ha deteriorado con el recrudecimiento de los conflictos en el Medio Oriente, donde la primavera árabe se puso invernal. Con la excepción de Túnez, aparece como una promesa ininterrumpida por situaciones autoritarias y conflictos armados de diversa intensidad que han alcanzado una profunda crueldad y de duración indefinida. El conflicto palestino-israelí pasa por una etapa particularmente dura. Europa vive en sus confines del este un conflicto con Rusia, cuyas dimensiones aún no sabemos hasta dónde llegará. Pero es claro que estamos frente a una Rusia dispuesta a recuperar un rol de potencia, ligada más bien a su historia imperial. En eso Putin tiene más de zar, con breves toques de stalinismo. También en Asia renacen conflictos de largas raíces históricas que involucran a China y a Japón, pero también realineamientos políticos y una India en donde crecen voces nacionalistas. África muestra una realidad contradictoria, notables avances económicos en algunos países y conflictos armados, falencias estatales, luchas étnicas y religiosas que impulsan a una migración desesperada. La ausencia de desarrollo en varios países favorece la aparición de pandemias trágicas en el terreno de la salubridad. La gobernanza global no tiende a mostrar progreso y la voz de las Naciones Unidas, con el perdón de la casa, es casi inaudible frente a la nueva conflictividad. Estados Unidos se debate entre sus fantasmas intervencionistas y un inmovilismo que no se condice con su poder. Parecería entonces que el proceso de globalización ha agravado su oscuridad en la actual fase y no aparece una voluntad o una capacidad de enmendar rumbo. Mientras la agenda internacional se desarrolla demasiado lentamente en los temas globales como el cambio climático, la situación social mantiene una fuerte contradicción. Si bien las cifras de pobreza siguen disminuyendo gracias a los avances sobre todo de China e India, la tendencia a la desigualdad al interior de las sociedades continúa siendo la tendencia
preponderante. Si analizamos lo sucedido entonces en estos últimos años, nos damos cuenta que esto tiene finalmente un impacto negativo. Esta situación global tan compleja, tan trabada, tiene un impacto negativo en una América Latina que tuvo entre el 2003 y el 2013 un momento bastante importante de avances, tanto en sus indicadores económicos como en sus indicadores sociales. Entonces se genera esta situación que, bueno, no voy a venir aquí en la CEPAL a describirla, digamos, pero es una situación donde todos sabemos que el momento mejor ha caído y vamos a enfrentar una caída en general en las tasas de crecimiento, vamos a tener dificultades también que se van a reflejar en lo social, vamos a tener problemas en el tema de los avances que se habían logrado en empleo, en fin, vamos a vivir un futuro menos bueno por algunos años de lo que vivimos en los años pasados. Es lo que se llama el proceso de desaceleración, que puede ser más suave o más abrupto dependiendo de muchos factores internacionales. Bueno, en esta situación tenemos que sacar un poco las cuentas de los grandes problemas estratégicos y si fuimos capaces durante esos años en que nos fue muy bien de enfrentar los problemas estratégicos de América Latina. Parece que el resultado del análisis no es muy bueno. Hay muchos elementos importantes que deberíamos haber avanzado, en el cual avanzamos relativamente poco. Uno de ellos en el tema de la transformación productiva, de la innovación, de la diversificación económica, etc. Y en esos temas todavía estamos bastante atrasados y como estamos atrasados, los golpes en los precios de las materias primas nos genera inmediatamente una repercusión negativa. Tenemos poca capacidad de defensa en ese sentido. Y esto se va también a poner más complejo cuando los resultados sociales tiendan a ser más difíciles y las democracias que no avanzaron institucionalmente lo suficiente durante estos años, por el contrario, vivimos varias experiencias de recortes democráticos en muchos países, de aceleración de algunos rasgos autoritarios, de desinstitucionalización en algunos países. Estos rasgos van a tender a entrar en crisis y podemos vivir situaciones bastante complejas. Por lo tanto, tenemos una América Latina que en los próximos años va a enfrentar un escenario más complejo del que enfrentó en los 10 años anteriores, donde todo va a ser más difícil y donde las tareas para poder realizar estos cambios estratégicos que son indispensables va a ser más cuesta arriba, va a ser más difícil. Ahora, así y todo, yo creo que hay elementos en los cuales América Latina durante estos 10 años acumuló un patrimonio que puede ser importante, y piensen ustedes, piensen distinto a lo que pensamos siempre, piensen en qué puede hacer América Latina por el mundo, ¿ah? Parafraseando a Kennedy, no pienses en lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América. ¿En qué sentido América Latina puede tener una importancia en el mundo? Y entonces ahí yo creo que es bueno analizar algunos elementos que son un poco novedosos en la discusión porque no estamos acostumbrados a discutirlo, pero que me parecen que son importantes. Mira, lo primero que yo diría es que América Latina tuvo un elemento muy positivo cuando fue capaz de no ser contaminada por la crisis financiera del 2008. O sea, había una lección aprendida que venía de la crisis de los 80, en los cuales los sistemas financieros de América Latina tuvieron poca contaminación, no tuvieron contaminación financiera y sufrieron los impactos de la crisis por vía del trabajo, de inversiones, de las remesas, del turismo, etcétera, pero no la tuvieron en el corazón, que es
el corazón financiero que atacó a Estados Unidos, que atacó a Europa. Entonces, en ese sentido, han habido pasos de fortalecimiento de América Latina, y yo creo que en ese sentido, y cuando se plantea el tema de las regulaciones como una cuestión muy importante, tanto para las gobernanzas regionales como para las gobernanzas globales, América Latina tiene una experiencia importante que puede ser importante para la discusión global. Y se requiere entonces un esfuerzo para evitar en este sentido toda complacencia, pero se puede hacer un aporte también en relación al debate global. Segundo elemento, América Latina ganó en estos años, entre el 2003 y el 2013, digamos desde antes venía ganando, desde un poquito antes, ganó una autonomía política que no tiene precedentes en la región. Una autonomía política respecto a su relación con los países centrales, particularmente con Estados Unidos. Y su inserción en una economía más diversificada se ha mantenido. Podemos decir entonces que de alguna manera América Latina ha vivido un proceso de deshegemonización. Esta palabra tan larga. Pero ha vivido un proceso de deshegemonización. Y entonces este es un elemento también nuevo e importante para la construcción de un nuevo orden económico internacional. La debilidad se presenta más bien en cómo se usa esta autonomía. Porque una vez que tú tienes mayor autonomía, es decir, doy un ejemplo muy concreto que se lo doy a mi alumno, es imposible pensar en 10 años atrás, cuando Chávez se va a las Naciones Unidas y dice huele a azufre porque había estado Bush, anteriormente habría significado una intervención militar norteamericana ipso facto. Azufre en Venezuela de inmediato. Entonces, esa es una nueva situación, es decir, hay gobiernos que se desgañitan contra Estados Unidos y no pasa nada, en verdad no pasa mucho, no pasa casi nada. Entonces hay un nivel de autonomía. Ahora, ese nivel de autonomía nos saca un tipo de pensamiento que a los latinoamericanos, por Dios, que nos gusta, como nos gusta decir que somos la región más desigual del mundo, pese a que eso es discutible con la región subsahariana, pero nos gusta ser los mejores en lo peor. El lamento andino que tenemos interiorizado. Entonces, siempre teníamos la posibilidad, como decía Pancho Aricó, un gran sociólogo argentino, como decía Pancho Aricó, siempre teníamos la posibilidad de echarle la culpa a alguien que no podíamos ser tan buenos como éramos, en verdad. O sea, siempre había alguien a quien culpar. Eso se acabó. Entonces los problemas de América Latina de ahora, sus debilidades, tienen mucho que ver con la capacidad o incapacidad nuestra. Entonces, ese reforzamiento de la voz de América Latina tiene que ver con nosotros. Y cuando nosotros nos encontramos, pienso que eso están mucho más capacitados mis colegas de panel para tratarlo, cuando nos encontramos con esta situación en América Latina, donde estos esfuerzos de alianzas latinoamericanas, de encuentros latinoamericanos, de unidades subregionales, etcétera, se va transformando en un árbol de Pascua con muchas siglas y que verdaderamente, si bien se han logrado avances parciales en uno u otro elemento, está muy atrás de las necesidades que tiene América Latina. Cuando todavía las visiones son visiones de unidades ideológicas, cuando se piensa en una rivalidad entre una agrupación del Pacífico y una agrupación del Atlántico, como si América Latina tuviera la posibilidad de medirse con Asia, con una parte solo de América Latina, y no con todas sus partes. Es decir, como cuando se plantea elegir cuando se plantea desechar México como un país perdido que ya se voló,
hacia otro lado, que ya no está en América Latina. Es una situación en la cual se podrán ver los grados, las dificultades, etcétera, pero hay una necesidad importante de tener una voz. Y esa voz solo se va a poder lograr si se superan todos estos elementos. ¿Qué cosa está en la base de esta superación? En la base de esta superación está que la política internacional deje para siempre de ser una variable de la política nacional. Europa solo pudo crear la Unión Europea cuando la política internacional dejó de ser una variable de la política nacional. Bueno, todo ello nos permitiría entonces una presencia mucho mayor en el mundo de la que tenemos y una posibilidad de presencia a una región que es la región que por razones económicas, políticas, culturales, más le interesa tener una gobernanza global lo más sólida posible. Ello requiere, señalaba esto con respecto a la política internacional, y requiere romper la asimetría entre países grandes y pequeños, entre niveles demasiado heterogéneos de desarrollo, y abandonar el concepto de la política internacional como variable de ajuste de la política nacional. Hay algunos elementos importantes que no siempre los ponemos en relieve para pensar en otra globalización. El hecho de que la región sea una región en paz. Bueno, las negociaciones de paz en Colombia no se han detenido. Si llegan a buen puerto, América Latina será una de las regiones con una capacidad sólida en el mundo convulsionado de hoy para contribuir a la paz, para ayudar a resolver conflictos y diferendos por vía de la negociación. Ello constituye un valor enorme que nos da autoridad para aportar en solución de conflictos globales, no en base a nuestra fuerza, porque no tenemos esa gran fuerza, sino en base a nuestra buena práctica, a nuestra experiencia. La experiencia acumulada desde la salida de las dictaduras en muchos países en relación a la búsqueda de verdad y justicia, reconstrucción de la memoria, castigo a los culpables y reparación a las víctimas, se ha constituido en un tejido de doctrina, experiencias de innovación jurídica y política, con pocos precedentes en el mundo globalizado, y continúa siendo hoy día una perspectiva de vanguardia, de aporte para hoy y para mañana, cuando muchos de los conflictos y autoritarismos actuales tienden a superarse y a comenzar nuevos modus vivendi. América Latina tiene un patrimonio tremendo acumulado en el tratamiento del tema de derechos humanos. Y eso va a tener una importancia en un mundo que se desarrolle hacia una globalización que salga de su fase triste. Fíjense ustedes otro punto, las tragedias ligadas a las migraciones y los refugiados, cuya frontera es cada vez más tenue, han pasado a ser un aspecto central en la situación política de Europa. De igual manera, en la frontera entre México y Estados Unidos, marcando la política de ese país con diferencias profundas en su tratamiento. No es un problema del cual debamos sentirnos ajenos. Al mismo tiempo, las migraciones intrarregionales han continuado creciendo, manteniendo un signo donde predomina la convivencia a los conflictos. ¿Tenderá a debilitarse con el aumento de las migraciones? No lo sabemos, pero hasta ahora no parece haber evidencia de ello. Si ello es así, debería prestarse más atención a las legislaciones positivas y acomodamientos culturales en curso que hasta hoy son una fortaleza de la región. En ese sentido, América Latina también está teniendo una experiencia de migraciones que es poco traumática, intrarregional, digo, que es poco traumática, donde hay legislaciones muy avanzadas y también donde hay aspectos culturales que son sorprendentes, si uno considera la historia o los conflictos que existen todavía pendientes entre los países. Jorge Tayana, quien participa en mi cátedra de París, señalaba en una reunión una cosa que me pareció muy interesante y que nosotros lo vivimos como pajarito.
porque lo vivimos como parte de nuestra historia, sin pensar en el mundo. Y es que en América Latina nadie mata ni está dispuesto a morir en nombre de Dios. No es menor, no es menor. Es un concepto que nos parece, pero por supuesto, sin dejar de lado las marcas de discriminación, de abusos, de crímenes de carácter étnico que tiene nuestra historia y que se prolongan hasta hoy, también tenemos una larga historia de sincretismo cultural, de mestizaje y de progresivos procesos de inclusión. Igualmente, la existencia de procesos independentistas precoces que tuvimos en nuestra historia ha permitido avanzar más que en otras latitudes en la construcción de estados laicos como realidades permanentes y en la existencia de la religión como un fenómeno no guerrero y originador de identidades cerradas. Ello ha contribuido a acelerar procesos de inclusión de la población afrodescendiente e indígena y que los temas no resueltos se encuentren obligatoriamente en la agenda política. Podemos afirmar entonces que con todos sus límites, la experiencia latinoamericana está más cerca de constituir una contribución que un obstáculo a la construcción de un nuevo multiculturalismo a la vez más diversificado y más cosmopolita, como lo concibe Ulrich Beck. Naturalmente, estas 7 características que he señalado están lejos de darnos el cuadro completo de la relación entre desarrollo latinoamericano y proceso de globalización, tanto en un sentido negativo como positivo. Si bien destacamos como una región en paz, tenemos niveles muy altos de violencia criminal en algunos países y subregiones, en femicidio, en narcotráfico, que avanzan en algunos estados y alcanzan articulaciones duras con el propio poder político, afectando el conjunto del funcionamiento social. Frente a ello, la respuesta todavía es muy débil y sobre todo confusa. Yo no tengo la solución, pero lo que sí sé es que las viejas recetas están fracasadas. Ello no es ajeno al crecimiento de la corrupción en los sistemas políticos y en los organismos de seguridad pública que debilitan mucho de los sistemas democráticos. En un sentido positivo están los avances realizados en materia medioambiental y en el desarrollo de energías renovables. Ha crecido mucho la conciencia del enorme potencial de la región para contribuir a una matriz energética de nuevo tipo y a la lucha contra el cambio climático. Ello abre un rol nuevo en los asuntos globales si sabemos sacar provecho, es decir, si tenemos una voz fuerte que aparezca en los asuntos globales, cosa que hasta el día de hoy no tenemos. Podemos entonces concluir que América Latina no se presenta ya como una región en la cual mira el mundo desde el punto de vista de cómo me ayudan, cómo me impactan positivamente. Ya estamos en una situación, tomando, claro, situaciones muy heterogéneas y muy distintas al interior de la región, en la cual también podemos plantearnos en qué sentido hemos dado paso, hemos aprendido, tenemos conquistas ya y tenemos una acumulación histórica de civilización en la cual podemos jugar un rol activo en una globalización que salga de su fase triste y pase a una fase mejor, a una fase más inclusiva, a una fase en donde no primen los factores negativos, sino primen los factores más positivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Entonces, ahora sí, le toca a Osvaldo Rosales. Gracias. Perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación y aquí entiendo estoy en mi doble calidad no solo de funcionario de esta institución, sino también de profesor del magíster de la universidad. Recuerdo, estaba mirando, creo que Pato Meller ya no está en la sala. Hace alrededor de 7 u 8 años él me pidió que lo reemplazara por un año
y ya van 8, digamos, y no solo eso, sino que ya estoy con 2 cursos e incluso tuve que conseguir un colega para cubrir 3 cursos en el MBA también, en el... No, pero el Pato Mel está con muchas... Bueno, es muy grato también estar aquí con grandes amigos, Ernesto, Ángel, comentaba con Carlos Viñol, otro amigo, esta es un encuentro de cumbres nevadas, ¿no es cierto? Que hace muy grato este momento. Bien, yo voy a aportar la dimensión estrictamente económica, pero por supuesto sin ingenuidades políticas, pero énfasis en la dimensión económica. Y voy a partir tomando una de las últimas frases de Ernesto que cala muy bien con lo que yo pretendo aportar, y es que la importancia de América Latina en el mundo, su capacidad de tener algo que decir en el escenario global sobre los principales temas de esta agenda, creo yo, está muy relacionada con la posibilidad de avances en la integración regional. De hecho, de otra forma, la presencia de cada uno de nuestros países de manera aislada en la agenda global pesa muy poco. Incluso la presencia de países grandes que creen que pesan mucho más de lo que efectivamente lo hacen. Y por lo tanto, en ese ámbito, lo primero que examinaré de manera muy telegráfica es una micro pasada por la coyuntura internacional de corto plazo y luego de más mediano plazo para detectar cuáles son, en mi opinión, los principales desafíos que en ese escenario global debería abordar la región. Si esto me acompaña. Partamos por esa mirada de corto plazo. Una marcada desaceleración, la región creció en promedio casi 5% en el lapso 2003-2007, que es el mejor ciclo económico en 40 años en América Latina a nivel de indicadores económicos y sociales. Luego viene la subprime, viene la crisis, la recuperación, pero ya el periodo 2012-2014 muestra un crecimiento bastante mezquino, 2.5%, y este año probablemente va a ser inferior a 2%. Lo más preocupante es que, de acuerdo a las proyecciones estándar en este ámbito, nuestra región seguiría siendo la región de menor dinamismo durante el lapso 2014-2019. No es novedad que crezcamos menos que Asia, pero vamos a crecer menos que África. Y ya pasó lo mismo en el resto de la década, digamos, desde el 2001 al 2010. Estamos enfrentando una muy marcada desaceleración en las exportaciones. El ciclo dorado de las materias primas, el superciclo de las materias primas muestra agotarse, sin que esto signifique que estamos en un periodo extraordinariamente adverso. Los precios de las materias primas siguen por encima de su tendencia histórica, pero están bastante lejos del pic de mediados del 2008. Y como pareciera que los países se acostumbraron a un ritmo de gasto compatible con ese mayor flujo de ingresos derivados de mejoras en términos de intercambio, hoy día lo que estamos enfrentando es un retorno de la clásica vulnerabilidad externa que ha afectado el crecimiento latinoamericano, y esto se expresa deterioro en los saldos en cuenta corriente de balanza de pago. Da la impresión que por el lado comercial, por el lado financiero, no hay momento para desarrollar esto, no hay tiempo, digo, se cierra un ciclo internacional muy favorable para la región, particularmente para América del Sur. No quiere decir que el ciclo que viene, el ciclo en el que estamos entrando, sea particularmente negativo, pero no va a ser tan auspicioso como el que fue. Y la pregunta que se hacía Ernesto es muy válida. Si ese lapso tan favorable 2003-2008 tuvo las características que tuvo, la pregunta es: ¿hicimos las tareas correspondientes compatibles con esa gran ventana de oportunidad? ¿Invertimos en infraestructura, en educación, en innovación? ¿Resolvimos los gaps sociales que enfrentamos? Y la verdad, bueno, la respuesta varía dependiendo de cada contexto nacional, pero en el promedio la respuesta no es muy halagüeña. Y por lo tanto, si eso es así, solo por razones estrictamente económicas, en los próximos años habría que apoyarse más en el mercado regional. Ya decíamos que la región tendrá un crecimiento muy modesto en lo que resta de la década y el menor entre todas las economías en desarrollo. Este año, esta es una primicia, lo vamos a decir
muy pronto en un documento anual que sacamos en la División de Comercio. Nuestra estimación es que el valor de las exportaciones este año crecerá a un 0,8, con lo cual acumularíamos 3 años de virtual estancamiento exportador, luego de crecimientos espectaculares, ¿no es cierto?, en el lapso 2003 al 2008, en que los crecimientos eran de 20%, 22%, 18%. Esto muestra la tremenda erraticidad del desempeño exportador de la región. Hay un componente muy fuerte de precios, que es ahí el segmento verde, que muestra, ¿no es cierto?, la clásica volatilidad de los precios de las materias primas. Y claro, mientras Europa, que es un gran actor en el comercio mundial, Europa es el principal mercado destino de las exportaciones chinas, también de las exportaciones norteamericanas, mientras Europa siga pegada entre el 0 y 1% de crecimiento con suerte, va a ser muy difícil que el comercio internacional retome dinamismos mayores. Y si China tiene menos espacio para venderle a Europa, va a requerir menos materias primas y por lo tanto va a significar que nuestras exportaciones a China, estoy pensando de la óptica América del Sur, van a seguir en los niveles que estamos conociendo en estos últimos 3 años. Pasemos ahora a una mirada más estructural, que ciertamente es mucho más relevante. Respecto de las principales transformaciones en curso en la economía mundial, que sin duda hacen el rayado de cancha de lo que serán las próximas décadas. Y uno podría agregar como nota de pie de página que son tendencias que lamentablemente parecen escapar de la agenda de política pública de la mayor parte de los países de la región. Yo diría, e incluso de los centros académicos. Aquí yo listo solamente los títulos. Aquí cada una de estas columnas podría dar podría significar una cátedra en el semestre. Pero yo agrupo estas tendencias en 4 grandes ejes. El primero es el cambio tecnológico acelerado. Estamos viviendo una dinámica de cambio tecnológico del cual la humanidad no ha tenido, no hay parangón en la historia de la humanidad. Y como nosotros estamos metidos en el bosque, no tenemos capacidad de mirar los árboles. O más bien dicho, no tenemos capacidad de ver el conjunto del bosque. Los estudios prospectivos tienden a agrupar esta dinámica de cambios tecnológicos en 4 grandes ejes, a su vez. El primero es el de la informática, el de las TICs, la nube informática, la e-cloud economy, los ciberservicios, ciudades inteligentes. El segundo es los cambios que se dan a nivel de la robótica, de la impresión en 3 dimensiones, de los vehículos teledirigidos. Tercero es la interfaz que se produce entre los avances en biología, las nanociencias y las ciencias informáticas. La gran relevancia de este momento tecnológico es que cada avance que se da en cada una de esas áreas repercute en las otras, generando sinergias que a su vez motivan avances adicionales en la segunda y repercuten en la primera y así por el estilo. El cuarto gran eje que detectan los estudios prospectivos, incluso se señala que allí va a estar el grueso de la innovación tecnológica y de la investigación, tiene que ver con el complejo energía, agua y recursos naturales, ámbito en el cual la región tiene mucho que aportar. Lo relevante de esto no es solo listar estos cambios, sino entender, comprender que otro rasgo distintivo del momento que vivimos es que la distancia que mediaba entre la innovación y su aplicación en la producción y en el comercio internacional se está acortando drásticamente. Y eso significa que las ventajas comparativas están sometidas a un intenso escrutinio y a un desgaste cada vez más relevante. El segundo gran eje es la irrupción de los países en desarrollo, que están alterando drásticamente la geografía de la economía mundial. Este es un proceso que está básicamente subrayado por la presencia de China, luego por India, pero en general por toda Asia-Pacífico. Y cualquier variable global que uno considere en el plano económico, sea la estructura del PIB mundial, del comercio, de la inversión extranjera directa, de las finanzas, e incluso de las patentes y nueva tecnología, muestra una irrupción creciente de estos países en estos agregados globales. Es decir,
está muy claro a estas alturas, yo creo que no debería nadie tener duda, que el eje, el motor de la economía mundial se desplazó al Pacífico con todas las implicaciones económicas, políticas e incluso culturales que eso demanda. El tercer eje es esta tendencia a que la producción mundial, gracias justamente a esa dinámica del cambio tecnológico, se estructure en torno a cadenas globales de valor, globales o regionales. Es decir, ya no se trata de un intercambio básicamente de bienes finales, de bienes terminados, sino de bienes intermedios, o incluso algunos hablan de tareas, de subprocesos en la agrupación de los diversos eslabonamientos de un proceso productivo. Y cuando uno mira el mapa mundi, uno encuentra tres grandes fábricas. La fábrica América del Norte, articulada en torno al hub de Estados Unidos, vinculada con Canadá, con México, con Centroamérica. La fábrica Europa, articulada en torno a Alemania. Y la fábrica Asia Oriental, que se articula esta vez en torno a China. Hace 10 años lo hacía en torno a Japón, hoy día lo hace en torno a China. Y si ustedes miran las estructuras de intercambio, Japón, China, Corea, China, etc., eso es más que evidente. Y un cuarto eje, que está más bien en el ámbito del intento de gobernabilidad de esta globalización, es el de los mega acuerdos comerciales. De ahí estamos hablando del Trans-Pacific Partnership, es decir, el acuerdo donde está Estados Unidos, algunas economías de América Latina y varias de Asia-Pacífico. El TTIP, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y la llamada negociación ASEAN más 6, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es la suma de China, Japón, Corea, más las 10 economías de ASEAN, más India, más Australia, más Nueva Zelanda. Algo relevante de esto es que todas estas negociaciones son al margen de la OMC, es decir, al margen del marco normativo multilateral, y en el fondo son un intento para reescribir las reglas del juego del comercio y la inversión del siglo XXI, pero se están escribiendo al margen del marco multilateral. Sobre estos ejes, uno diría, hay un gran contexto de desafíos, que solo los listo, que son enfrentar el cambio climático y por lo tanto definir un tipo de crecimiento sustentable y abordar el incremento drástico de la desigualdad que nos mencionaba Ernesto, incremento drástico de la desigualdad particularmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en el resto de Europa también en menor medida, pero también de manera muy significativa en China. Si estas son las tendencias, y disculpen que las trate de manera tan somera, ¿cuáles son algunas lecciones que yo extraería en materia de diseño de políticas para abordar estos temas? Diría, primer desafío es pensar qué significa la calidad de la inserción internacional en esa economía global en cambio tan abrupto. Bueno, aquí una dimensión clave es el nivel de conocimiento incorporado en las exportaciones y las formas en que las empresas de mi país se insertan en estas cadenas de valor, sean estas regionales, subregionales o incluso globales. Si se trata de hacer perspectiva, es evidente que hoy día la competitividad va a estar cada vez más asociada a reducir la huella de carbono que está inserta en mi producción, en mis exportaciones, y en poco tiempo más temprano de lo que ustedes se imaginan, habrá que reducir la huella de agua, habrá que ser muy eficiente en el uso del agua y el conjunto de otros materiales. Por lo tanto, eficiencia energética, sustentabilidad son rasgos clave de esa nueva calidad de la inserción internacional asociados a los estándares clásicos de diversificación productiva, exportadora, etc. Eso significa, en materia de política comercial, que hay que empezar a trabajar una nueva transición conceptual, es decir, hay que cambiar el software, porque pensábamos hace algunas décadas que lo importante era la apertura comercial. Bueno, de allí transitamos hacia la promoción de exportaciones, que es una actitud un poco más ofensiva. Pero en verdad hoy día ello no basta. Hoy día hay que pensar en términos de internacionalización y presencia en cadenas globales de valor. Porque, como mencionaba, hay un tránsito en términos jerárquicos en la relevancia del peso que tienen los bienes finales al que hoy día tienen los bienes intermedios. Hoy día alrededor del 60% del comercio es comercio de bienes intermedios, partes, piezas, componentes. Y por lo tanto la idea es qué eslabones ocupo en las cadenas de valor y cómo tengo capacidad de ir ascendiendo jerárquicamente en función de mi capacidad de generar masas críticas en recursos humanos, financieros, tecnológicos, etc.
Eso significa, entre otras cosas, que hay un vínculo creciente entre bienes, servicios e inversiones. Es decir, yo no puedo pretender ser competitivo en bienes si no lo soy en servicios. Y subrayo los servicios por la relevancia que tienen, y ahí listo algunos de ellos que son los más dinámicos en la economía global y que son lo que al final hacen la calidad de cualquier proceso productivo. Esto significa darle una atención mayor a la inversión en el exterior de nuestras empresas, estimular las alianzas empresariales y entender, y no todos lo entienden aún, que para poder exportar más, tengo que importar más. Esto quiere decir que estamos pensando en una política comercial y por supuesto una política industrial, pero moderna, de economía abierta, compatible con las tendencias del siglo XXI que ya mencionaba. Y en el ámbito del diseño de políticas públicas, esto significa, por lo menos en dos ámbitos, pensar o repensar la institucionalidad pública. Esto significa, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, una mayor coordinación intragobierno. Si hoy día la calidad de la institución internacional, el énfasis en competitividad e innovación, tiene esa dimensión multisectorial, multitemática que mencionaba, es fundamental que las agencias que tratan los temas de promoción de exportaciones, de atracción de inversión extranjera directa, de innovación, de fomento PYME, incluso de educación, capacitación, innovación, energía, medio ambiente, infraestructura, piensen de manera coordinada y las políticas se definan de manera coordinada. Es complicado decirlo, pero la verdad es así. No hay en la región un tipo de abordaje de este tipo, y si lo hay es más bien la excepción. De allí surge la importancia de pensar en consejos interministeriales de innovación y competitividad que incorporen todas estas dimensiones, y yo siempre subrayo la necesidad de contar con una mirada prospectiva, y se me ocurre, explorando incluso algunas experiencias asiáticas, que un observatorio de prospectiva situado en la propia presidencia de la República, para tener jerarquía, para tener capacidad de coordinar ministerios, pasa a ser un elemento cada vez más relevante para moverse, para surfear en este mar de olas turbulentas. Y por cierto, una nueva relevancia de la institucionalidad público-privada, porque ni el sector público ni el privado por sí solos son capaces de abordar esta temática compleja, y es necesario, también aprendiendo de las mejores experiencias, estimular alianzas público-privadas e incluso pensar en foros público-privados de innovación y competitividad. Y el último tema que se me ocurre relevante es la estructura de alianzas. Porque claro, cuando miramos el segundo eje que mencionaba, surge de inmediato el vínculo con China y Asia-Pacífico. China, a inicios de la década anterior, en 2000-2001, era un socio marginal irrelevante de la región en términos comerciales. Hoy día es el principal mercado destino de las exportaciones de Brasil, de Chile, de Perú, el segundo de Argentina, de Uruguay, etcétera, etcétera. Buena parte de la buena reacción de la región a la crisis subprime tuvo que ver justamente con la dinámica del paquete reactivador chino, que le permitió crecer 11%, pero esa vía la región ya el 2010 estaba creciendo en torno al 5%. Y ahí hay un tema complejo, ¿no es cierto?, porque aquí tenemos un blanco y negro, ¿no es cierto?, tenemos una buena noticia, y es que la región se está vinculando con mayor fuerza con el motor de la economía mundial del siglo XXI, que es China. Pero la mala noticia es que lo hace con una estructura exportadora del siglo XIX, porque los estudios que hemos realizado muestran que para todos los países, salvo Costa Rica y en menor medida México, encontramos que 3-4 productos exportados a China explican el 80, el 85, 90% de lo que se le vende a ese país. Por lo tanto, es una modalidad de vínculo tremendamente feble, tremendamente frágil. Por lo tanto, hay un desafío de diversificación de exportaciones, de vincular el comercio y las inversiones de mejor forma. Hay que seguir el impacto de las reformas económicas en China sobre comercio e inversión con nuestra región, y hay que hacer estímulo de alianzas empresariales. Y también, en esa mirada prospectiva, hay que dar atención a economías emergentes, que son las que allí están indicadas,
que son economías de gran tamaño, economías que están en un proceso muy intenso de urbanización, de industrialización, de creciente presencia en el comercio mundial y por lo tanto van a ser socios privilegiados. Ya varios de ellos deberían serlo si las políticas fueran bien encaminadas. Ahora, para que todo esto tenga algún sentido, para que la región dialogue con China, con Asia-Pacífico, para que dialogue con el resto de la economía emergente, es fundamental que la región tenga una mirada, un enfoque regional. De otra forma, el eventual diálogo de cada uno de nuestros países con estas temáticas va a ser lo mismo de ahora, business as usual, por lo tanto, sin relevancia, sin permitir generar las condiciones para un salto cualitativo. Y aquí, solo listando, hay algunos temas obvios, en mi opinión. Uno es la agenda regional para el diálogo con China. Y es obvio por lo menos por dos razones. Uno, por el peso que China está teniendo en la dinámica del comercio y del crecimiento de la región. Digámoslo solo de esta forma. Hoy día, para América del Sur, un punto de crecimiento de China es más importante que un punto de crecimiento de Estados Unidos. Es un cambio histórico. Pero además, como si fuera poco, como si eso no fuera suficiente, en esta misma sala, en ese momento vicepresidente Xi Jinping, en junio de 2011, y luego en esta misma sala, el ex primer ministro Wen Jiabao, hicieron una oferta clara de cooperación de China con América Latina, estableciendo puntos precisos en materia de comercio, inversiones y cooperación financiera. Hasta ahora la región no ha sido capaz de responder de manera integrada, no ha sido capaz de responder de manera conjunta. Y hay una invitación para que sea el próximo Foro CELAC China, probablemente en enero del próximo año en Beijing, derivado del último encuentro entre el presidente Xi Jinping y 15 líderes latinoamericanos en Brasil, donde China planteó una agenda 1+3+6. 1 es el objetivo único, cooperación orientada a estimular un desarrollo inclusivo y sustentable. 3 motores, comercio, inversión, cooperación financiera, y 6 ámbitos temáticos en los cuales esto se trabajaría, que tienen que ver con industria, agricultura, TICs, innovación, ciencia y tecnología y otros. Me temo que la región llegue a esa reunión sin preparación, sin coordinación de posturas y termine siendo, ojalá que me equivoque, una reunión meramente burocrática que va a significar una foto más, ¿no es cierto?, en las carpetas de varios de nuestros ministros. Nos consta que en el Task Force chino hay alrededor de 30 personas que ya están trabajando y según nos contaron, only with facts, numbers and concrete proposals. Y frente a eso, frente a eso, no tenemos capacidad de reacción. Bueno, el punto es bastante obvio. En ese ámbito creo que también tenemos que aprovechar los 320, los 320avos del G20 de América Latina. Brasil, México y Argentina son parte del G20. Hasta ahora no hemos tenido la capacidad de que la presencia de estos 3 países asuma como representante de la región. Normalmente nos enteramos de lo que allí se conversa, se discute por la prensa. Tampoco hay preparación previa. Y claramente allí hay temas importantes que se pueden abordar. Lo mismo en materia de postura regional en la agenda post-2015. En materia de cambio climático, reforma del sistema financiero internacional, entre otros. La agenda es amplia, pero al final el punto es el mismo. Si la región quiere incidir en alguno de estos temas, habrá que avanzar en materia de integración regional. Y como ya me estoy extendiendo demasiado, me voy a las últimas láminas para reforzar una idea que estamos trabajando, y es la posibilidad de que la región renueve su aproximación al proceso de integración regional a través justamente del estímulo a estas cadenas de valor, que es la forma en que la producción mundial tiende a estructurarse. Para eso, obviamente, la región tiene fortalezas y debilidades, no me voy a detener en ellas, algunas de ellas ya fueron reseñadas por Ernesto, pero quiero destacar el rol clave que tiene el mercado regional si es que estamos buscando esa dinámica de comercio intraindustrial, de partes, piezas, componentes, etc. Es el más propicio para la diversificación exportadora, para exportaciones de manufacturas, y además las multilatinas o las translatinas son un factor relevante de expansión en ese ámbito.
Allí tenemos el número de productos exportados a distintos destinos por cada uno de los países y vemos que ciertamente la mayor diversificación opera en las exportaciones que van a la misma región. Si uno establece la relación entre el número de productos exportados a la región y el número de productos exportados a China, la relación va de 10 a 1, 8 a 1, dependiendo de los países. Y si excluimos a México, dado que México exporta el 80% a Estados Unidos, resulta que la región es también el principal destino de las exportaciones manufactureras, alrededor del 60%, y en varios países es mucho más que eso. Pero la región tiene un bajo nivel de comercio interregional aún, y más bajo aún en materia de partes y componentes, y por lo tanto, si queremos avanzar en esta dimensión, hay muchos ámbitos que tratar, pero sin ninguna duda le llamo la atención sobre el punto 5. La clave acá es el acercamiento entre Brasil y México y también entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Esto a veces parece algo idealista, algo utópico, pero quisiera plantearles que probablemente el caso más relevante en este ámbito se ha dado en el ámbito empresarial y tiene que ver con la fusión entre LAN y TAM. Y esto es justamente acercar las dos riberas, acercar la ribera Atlántico y la ribera del Pacífico. Y estamos levantando la posibilidad de una política industrial moderna que estimule esa presencia en cadenas regionales de valor, y por lo tanto eso abriría espacio para componentes plurinacionales de esta política industrial en algunos temas, en algunos sectores, con mucho pragmatismo, con mucho realismo, pero programas compartidos en materia de certificación de calidad, inocuidad, programas conjuntos de desarrollo de recursos humanos en ámbitos especializados, centros tecnológicos compartidos en áreas de interés común, y ciertamente para eso el mercado regional es un mercado clave. Culmino con esta lámina. Mejorar la calidad de la inserción internacional es fundamental para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo en un contexto global en que la tendencia de mercado es cada vez más amplio y unificado, es la que va predominando. Ello requiere coordinar las políticas macro, obviamente, con la industrial y la comercial, pero en el mundo en que vivimos la dimensión regional o subregional es cada vez más relevante. Y eso significa que es fundamental evitar el proteccionismo en nuestro comercio intrarregional, evitar la competencia para atraer inversión extranjera directa y avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes en distintos ámbitos, en particular regulación de servicios. Y en este proceso el diálogo con las translatinas sería crucial en este esfuerzo. Tengo ahí un decálogo que se los dejo para los que tengan mayor interés en el tema, pero aquí yo quisiera de nuevo rescatar los puntos 4 y 5. Es indispensable aquí el compromiso y la voluntad política de converger a un espacio regional integrado. Todo lo que signifique acercar a Brasil y México va en la senda correcta. Todo lo que signifique tender puente entre Atlántico y Pacífico va en la dirección correcta, porque nadie podría pensar, ni siquiera los países grandes de la región, que pueden abordar la agenda global que mencioné, ni siquiera el vínculo con China, solo desde la perspectiva unilateral. Y para esto es importante, me parece, evitar lo que yo llamo tanto sesgos neoliberales como anticomercio, es decir, sesgos neoliberales los que creen que basta con los equilibrios macroeconómicos y el mercado asigna los recursos y define el mediano plazo, el largo plazo, la prospectiva, la sustentabilidad ambiental, etc. O incluso los que creen que basta tener una red de acuerdo de libre comercio y el resto operará de manera automática. No es así. Se requieren políticas propias de desarrollo productivo, de articulación industrial, de innovación, de vínculo público-privado, etcétera, etcétera. Y también hay que evitar estos enfoques que piensan que el comercio es el demonio y por lo tanto interpretar la cadena de valor como una cadena de valor absolutamente integrada domésticamente, poniendo todo tipo de barreras a las importaciones, y colocan muchos recursos en este tipo de esfuerzos y al cabo de 2 años comprueban con estupefacción que el producto industrial cae y que el empleo industrial cae y que el saldo comercial en manufacturas cae, porque obviamente lo que pasó es que limitaron la posibilidad de que sus empresas accedieran a insumos y bienes de capital importados eficaces, baratos, modernos, y por lo tanto deterioran su competitividad y terminan viendo caer su producto. Por lo tanto, lo que estamos rescatando es una política industrial en convergencia con la comercial y la macro adecuada, por cierto, pero como decía, una política industrial moderna del siglo XXI y de cara a las tendencias que yo he reseñado del escenario internacional. Gracias.